El expresidente Ollanta Humala, su esposa también Nadine Heredia, están enfrentando un juicio por presuntos aportes ilícitos a las campañas del exmandatario del 2006 y del 2011. En el caso del 2006, según la Fiscalía, el Partido Nacionalista habría recibido aportes de Venezuela, del gobierno del fallecido Hugo Chávez. Y en el caso de la campaña del 2011, ellos se habrían visto beneficiados por aportes de la empresa brasilera Odebrecht, según la Fiscalía, a pedido directo del entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que dice la Fiscalía es que este dinero ingresó de manera ilegal al país, se camufló, fue canalizado a través de una serie de mecanismos ilegales donde habría cooperado Nadine Heredia, motivo por el cual la Fiscalía los acusa del presunto delito de lavado de activos y pide 20 años para Ollanta Humala y 26 años y medio para Nadine Heredia. Estamos ya en la recta final, ha sido un proceso bastante largo que ha supuesto, además, recordarán ustedes, prisiones preventivas y otra serie de medidas que ellos han tenido que enfrentar. Pero ya estamos en la recta final y ya en unos días conoceremos lo que decida el Poder Judicial, si los sentencia o los absuelve. Vamos a conversar sobre ese tema con el abogado penalista Luis Lamas Pucho, que nos acompaña en los estudios. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, en primer lugar, entiendo que esta ya es la última vez que Ollanta Humala se dirige a los magistrados y aquí lo único que viene ya es la sentencia y se termina todo. Claro, porque tengo entendido que ya finalizó el juicio oral y a partir de ahí se hizo los alegatos de derecho por parte de la defensa de Ollanta Humala y ahora lo que él hizo fue una defensa de hechos en relación a la posibilidad que le brinda el proceso penal para que quien está siendo objeto de una acusación y un juicio pueda expresarse, ¿no?, directamente ante la sala que lo está juzgando. De acuerdo, entonces ya todo esto fue evaluado y simplemente quedará a escuchar la decisión de los magistrados. 20 años es lo que pide la Fiscalía para Ollanta Humala, 26 años, 3 meses para Nadine Heredia. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cree que podría dictarse una sentencia condenatoria? Bueno, dependerá mucho de cómo se evalúan las pruebas que se han desarrollado a lo largo del juicio oral. Y creo que aquí hay dos aspectos que son fundamentales, ¿no? Lo que manifestó Martín Belaúnde Locio, que si bien es cierto en el juicio tenía condición de testigo, esa condición ha sido resultado de un proceso de colaboración eficaz. Ajá. Y para poder convertirte de procesado a testigo, la información que tú has vertido en el plano de la colaboración eficaz tiene que haber sido corroborada por la Fiscalía y a su vez homologada por el Poder Judicial. En otras palabras, se habría demostrado que lo que dijo Martín Belaúnde en el proceso de colaboración eficaz es cierto. De acuerdo. Y esa certeza como resultado implicó que se convirtiera en testigo. Y ese testigo, su declaración, que tiene que haber corroborado lo que manifestó durante el proceso de colaboración, es un aporte más que la Fiscalía está proporcionando a los efectos de poder demostrar que efectivamente hubo un manejo irregular, por decirlo menos, respecto a la forma y la manera, cómo se financió la campaña política y de dónde habrían provenido estos fondos. De acuerdo, eso es algo que también criticaba el día de hoy Ollanta Humala, ¿no? El hecho de que Martín Belaúnde Locio al inicio del proceso hubiera, digamos, tenido una versión distinta a la que mantuvo hacia el final del juicio, dado que fue aceptado como un colaborador eficaz. Yo le decía, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al Martín Belaúnde Locio de la primera etapa o este al final, que ha conseguido además una serie de beneficios colaborando con la Fiscalía, ¿no? Lo que pasa es que, a diferencia de lo que puede manifestar un testigo, en esta situación se trata de un testigo convertido en testigo resultado de haber participado en un proceso de colaboración eficaz. Y para lograr ese estatus de colaborador tiene que haberse demostrado que la versión que él brindaba en el proceso de colaboración fue cierta y tuvo que corroborarse esa certeza, porque si no hubiera sido así, no hubiera podido ir donde un juez para que aprobara ese proceso de colaboración, con lo cual, digamos que en lo que respecta a esa parte,
está finiquitado, Claro. que lo que él dice es verdad, Si no porque se si no habría hubiera caído sido, el no hubiera proceso. sido colaborador De acuerdo. y no menos testigo, ¿no? Exacto, algo que, por ejemplo, que su abogado, Wilfredo Pedraza, ha repetido en varias oportunidades, y hoy lo ha dicho también Ollanta Humala, lo vamos a escuchar, es que la Fiscalía no ha podido acreditar que ellos efectivamente recibieron el dinero. Vamos a escuchar lo que ha dicho el expresidente en esta audiencia. Si examinamos y analizamos cuál es el quantum de calidad de pruebas contundente de la Fiscalía, 0 puntos, 0 goles. No ha podido determinar probatoriamente que Barata haya podido tener ese dinero y entregarle a mi esposa. Ni siquiera ha presentado un testigo presencial o una prueba documentaria de que tal hecho haya sucedido. Claro, pero lo que dice la Fiscalía es que ellos no han podido acreditar que el Partido de los Trabajadores sí avaló, que fue el ministro Palocci el que, digamos, aprobó que se les transfiera 3 millones de dólares, que esto además se sustenta con las declaraciones de Barata, de Marcelo Odebrecht y de Luis Antonio Mamerix, jefe, ¿no?, de Odebrecht para América Latina, pese a que ellos, por ejemplo, no han declarado en el juicio. Solo se ha comentado, se ha relatado lo que ellos declararon, digamos, hacia afuera. ¿Estas declaraciones se pueden utilizar? ¿Tienen validez? Bueno, en principio dependerá de la calidad y la contundencia de la declaración, que si bien es cierto, habrían sido o fueron dadas fuera de la jurisdicción nacional, lo que afirma o lo que se afirma tiene que ser coincidente con otros hechos periféricos a la aseveración, que es lo que genera lo que se conoce como un indicio. A través de un indicio, que es una prueba indirecta, quien evalúa el indicio, que es un magistrado o magistrados, tienen que inferir, deducir de que efectivamente lo que se dice es cierto o no es cierto. Y ese proceso de análisis, que es la inferencia a través de la cual yo analizo que efectivamente lo que se me dijo sí tiene niveles de certeza, tiene que estar demostrado a través del análisis que hace la sala para darle validez a ese indicio y convertirlo en pruebas. ¿Por qué? Porque para condenar a una persona se necesitan pruebas, no puede ser, y estas pruebas tienen que generar la suficiente convicción de que efectivamente se participó o hubo alguna intervención en términos de responsabilidad penal, ¿no? De acuerdo. Y lo que he escuchado a lo largo del proceso de los años, también de algunos abogados, es que va a ser, o ha sido en tal caso, un proceso complicado para la Fiscalía, porque antes del 2019, en este caso estas dos campañas, no existía el delito de financiamiento ilegal a partidos políticos, a campañas políticas. Por eso es que la Fiscalía va por el presunto delito de lavado de activos. ¿Qué cosas tienen que probarse aquí que los jueces digan, no caramba, aquí sí se configuró este delito? Bueno, efectivamente, como te manifestaba, a través de la inferencia, tú infieres, deduces que quien dio la plata estaba haciéndolo de manera totalmente ilícita. Y no es una hipótesis porque, como sabemos perfectamente, la metodología que utilizaba Odebrecht era la corrupción, el financiamiento de los partidos o de las campañas políticas. Por lo tanto, en el imaginario de los magistrados no es un hecho distante que de la noche a la mañana surge y como consecuencia carece de credibilidad, porque estamos acá frente a una organización, una empresa que tenía una metodología, una sistemática para corromper. Por lo tanto, eso genera un escenario más propicio a la responsabilidad que a la duda, porque no sería un caso aislado. Pero sería parte de un conjunto de circunstancias. Solo para hacer una precisión ahí, porque del otro lado, la defensa lo que dice es que en esa época uno confiaba en la transparencia, en la honestidad de Odebrecht, no se conocía el escándalo, no se había destapado. Entonces, si en caso ellos hubiesen recibido el dinero, no tenían por qué desconfiar que venía de fondos ilícitos. Claro, pero si hay una donación a un partido, a los efectos del financiamiento, y no habría por qué pensar mal, hay que cumplir con formalidades, porque el partido no es una persona. La persona, el secretario, representa al partido, pero el partido tiene una economía, una contabilidad, y ese dinero no va a las arcas personales de una persona, sino que se supone va al partido, ingresa a los activos del partido, es parte de la contabilidad del partido. El partido rinde cuentas ante los demás partícipes que efectivamente hay un dinero consecuencia de un aporte o de una donación que ha hecho una persona.
La segunda fase es, bueno, efectivamente a mí me vas a dar dinero, pero hay que cumplir con ciertas formalidades. No solamente yo tengo que rendirle cuentas al partido, sino que tú me tienes que entregar ese dinero a través de ciertos procedimientos que me permiten pensar que efectivamente todo está dentro de la ley. Porque si bien es cierto, yo puedo recibir financiamientos, en la vida aceptaría que venga una persona que está dispuesta a financiar mi campaña con un maletín lleno de billetes de dólares. ¿Por qué? Porque eso no está pues dentro de la lógica elemental, pues no estamos hablando tampoco acá de una persona neófita, un sujeto que tenía ciertos conocimientos, manejo, formación militar, cierta ecuanimidad. Se suponía que rendía cuentas y trabajaba con un grupo de asesores y eso tenía que estar incorporado formalmente dentro del partido. Exacto. Si no tomaste las previsiones, eso no te eximiría a ti de la responsabilidad penal, pero sí te hacía presumir de que podías haberte involucrado, sobre todo porque provenía de un grupo de personas que pertenecían a una empresa y que además a diestra y siniestra venían corrompiendo. Entonces, si hay un donante que me va a proporcionar dinero y sé que esa persona ha donado a otros partidos, entonces hay una situación un poco mínimamente sospechosa para decir, un momentito, tú me vas a donar, perfecto, hazlo a través de una transferencia bancaria y cumplimos con todas las leyes, por lo menos para yo poder rendir cuenta que es un dinero limpio y más adelante poder también defenderme frente a cualquier imputación. Pero viéndolo de esa manera, doctor Lamas, dinero que habría ingresado, que digamos que no se colocó en las cuentas del partido, ¿hablaríamos de una falta administrativa o podría configurarse lavado de activos? Bueno, es que ahí también hay una confusión, porque una cosa podría ser un delito contra la persona jurídica, digamos, en la que no se rindió cuentas. Pero acá había de por medio no solamente la ausencia o la falencia de haber rendido cuentas al partido, sino que además, ante la ausencia de esa falencia, hacia dónde se direccionó ese dinero, ¿no? Entonces, no solamente se trata de un problema vinculado a la persona jurídica como partido político, sino también a la persona que intervino en términos de una participación individual o con otras personas para recepcionar el dinero y darle el trámite que se supone se le dio. De acuerdo. Entonces, esos hechos controvertidos, entiendo yo que tienen que haber sido dilucidados a lo largo del juicio, dándole la oportunidad al acusado que demostrara, que le quitara validez y que le generara ausencia de credibilidad a esas aseveraciones. Por eso se habla de que toda prueba que se aporta dentro del juicio por parte de la Fiscalía se tiene que someter al contradictorio. Eso es lo que usted dice como fiscal. Vamos a someterlo a debate, a un interrogatorio, a una evaluación, vamos a traer testigos, declaraciones, para poder generar cierto nivel de convicción y decir si efectivamente esto pudo haber sucedido o no sucedido. De acuerdo, una serie de indicios, pruebas indirectas, como bien nos ha explicado también en otras oportunidades, para demostrar que efectivamente el delito se cometió. Algo que también ha cuestionado Ollanta-Humala en estos alegatos tiene que ver con la extensión del proceso. Un juicio, un proceso, una investigación que inició en el año 2009, dice, han sido 16 años, me han sometido a prisiones preventivas, comparecencias, impedimentos de salida, embargos y en fin. ¿Está buscando, piensa usted, poco victimizarse? ¿Este discurso porque, sirve en algo? En principio, si los procesos, sobre todo de corrupción, tienen esa tónica de que se han ido, digamos, prolongando a lo largo del tiempo en términos comparativos con esos procesos, eso ha sido también objeto de un serio cuestionamiento al sistema procesal, porque llama poderosamente la atención que en casos en donde hay imputaciones en materia de corrupción política, parecería que adrede los procesos han ido aletargando, como efectivamente sucede con otros juicios. Claro. Por otro lado, son medios de defensa, por supuesto, todo el mundo tiene derecho, pero del momento que tú asumes una responsabilidad funcional de tanta trascendencia, tú tienes que someterte al cuestionamiento y a la fiscalización, porque si hay imputaciones respecto a tu desempeño funcional, tú tienes que demostrar que efectivamente eso no fue así. Y si esto ha sido, digamos, aletargado o sido prolongado a lo largo del juicio, han habido una serie de circunstancias de por medio, porque quien tiene las cosas claras desde un primer momento
cierra el tema y este juicio, este tipo de proceso, justamente se caracteriza porque hay un control de calidad desde la preliminar a la preparatoria, a la acusación, al control de la acusación, es decir, una serie de circunstancias que si no pasan ese control de calidad se archiva. Se cae, claro. Y acá el tema ha continuado, tanto es así que ha llegado a juicio. De acuerdo, y tanto es así que el fiscal, por lo menos, y lo vamos a escuchar, el señor Germán Juárez Atoche, asegura que está convencido de que va a lograr una sentencia condenatoria. Estamos convencidos, como desde el primer momento en que presentamos la acusación, de obtener una sentencia condenatoria. Se supone que es un dinero, desde el punto de vista de la prueba indiciaria, que es un dinero de origen ilícito, porque si no fuera así, hubiera sido bancarizado y el partido nacionalista también lo debió haber declarado. Bueno, es un poco complicado, ¿no?, vaticinar qué es lo que va a decidir finalmente el Poder Judicial. Yo he consultado a algunos abogados también en otras oportunidades, me decían, demostrar el delito de lavado de activos no es tarea sencilla para la Fiscalía, más aún porque entiendo que también quien ha recibido el dinero tiene que saber que se provenía de fuente ilícita. Sí, pero como te vuelvo a repetir, hay una serie de mecanismos previos, justamente a través del compliance, que te permiten a ti decir, un momentito, tú me donas, pero vamos a cumplir con estas formalidades, porque mejor no recibo. Porque si yo voy a recibir esta plata para financiar una campaña que además, dicho sea de paso, en nuestro país ha sido una costumbre delictiva bastante frecuente, sobre todo en ciertos niveles de política, digamos, de política partidaria. Por lo tanto, tampoco no es un hecho aislado. Entonces, tú tienes que tomar previsiones, porque estás asumiendo responsabilidades. Y además, por eso te manifestaba hace unos instantes, rendir cuentas, pues, al pleno del partido. Claro. ¿No? Ha ingresado este dinero, está depositado en tal cuenta bancaria, mira, ve, ahí necesito un informe que me digan si efectivamente es correcto o no es correcto haber recibido este dinero, por qué no aparecen los libros contables, cómo se me entregó, entonces van a salir a relucir hechos. Bueno, ¿cómo se te entregó el dinero? La primera gran pregunta que te van a hacer. Bueno, me lo entregaron físicamente, sí, pero nadie, pues, en su sano juicio, de la noche a la mañana, sobre todo una empresa dedicada a corromper, va a entregar físicamente dinero, porque además ese dinero no provenía de las actividades normales dentro del ámbito empresarial, porque efectivamente una empresa puede hacer una donación, retira parte de sus activos, aparece en los libros de contabilidad. Este dinero se supone que provenía de una instancia estructural que se denominaba las operaciones estructuradas, Claro. es decir, un esquema de financiamiento y contabilidad exclusivamente para corromper. Provenía de paraísos financieros, cuentas encriptadas, utilizaban empresas de fachadas, utilizaban testaferros, justamente porque de eso se nutría la ilicitud del manejo del dinero para corromper. Entonces, claro, si tú analizas en ese contexto, tienes que tener suficiente convicción para llegar a la certeza de que eso ha sido así. Y por otra parte, no solamente es una hipótesis imaginativa, quienes van a tomar una decisión dentro del proceso, en el caso que se condene, tienen que fundamentar de manera razonada, fundamentada, por escrito, cuáles son los considerandos y la explicación, Claro, para darle suficiente certeza y considerar como pruebas esos hechos para emitir una sentencia condenatoria. Bueno, esperaremos entonces al 8 de abril para conocer cuál es la decisión de estos magistrados. Quería aprovechar también su presencia, doctor Lamas, para consultarle sobre este pedido que hace la bancada de Renovación Popular a la presidenta para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos lo que dicen es que ser parte de la Corte representa hoy un obstáculo para la administración de la justicia, porque en el contexto de criminalidad en el que nos encontramos, se necesitan tomar medidas drásticas sin interferencias externas. ¿Sería prudente, pienso usted, retirarnos de la CIDH? ¿Es oportuno en el contexto en el que estamos? Para empezar, no es un tema de ahora, es un tema reiterativo que, dependiendo de la coyuntura política, sale al tapete y se pone sobre discusión. En segundo lugar, retirarse de la jurisdicción supranacional no es solamente una decisión, hay que cumplir con una serie de formalidades que toman tiempo tanto en la jurisdicción nacional en cuanto a la modificación de la Constitución y en cuanto a la gestión que hay que hacer ante el sistema interamericano.
Y a su vez, esto, al demorar tiempo, habría que esperar que se promulgara una ley para que la ley estuviera vigente, y a partir de la vigencia de esa ley recién se podría imputar o solicitar la pena de muerte para un delito que se habría cometido a partir de esa fecha. Es decir, que estamos hablando posiblemente de que tuvieran que transcurrir 2 o 3 años, porque no es inmediato. Entonces, hay una tergiversación de la realidad en base a estos pedidos que, aunque pueden tener razonabilidad para iniciar los trámites, no es que así de la noche a la mañana. Y por otro lado, ya ampliando un poco el análisis, la pena de muerte no es una solución. De acuerdo. Es un problema estructural. Está demostrado que la pena de muerte en un país como el Perú, ¿no?, en la que la justicia está muy venida a menos, no tengo la menor duda de que si eso sucediera dentro de los próximos 3 o 4 años, lo primero que se va a hacer es presentar un habeas corpus, ¿no?, por una serie de circunstancias como las que estoy mencionando. Entonces, en resumidas cuentas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Mucho se afirma, se asevera, se genera una corriente de opinión, empieza el debate y la discusión, pero la situación sigue de mal en peor. De acuerdo, sí, coincido plenamente con usted, y además creo que es importante que la gente tenga clara los plazos, que lo que hoy la gente está pidiendo son medidas inmediatas, medidas que se puedan aplicar en el momento, y que esto, pese a que ha habido, digamos, un discurso político de la presidenta en 2 oportunidades, que hay otros pedidos de parlamentarios en la misma línea hacia la presidenta, esto no podría aplicarse hasta dentro de 2 o 3 años mínimo, y hablaríamos de delitos cometidos de ese momento en adelante, ¿no? O sea, y además que los jueces dicten también la medida, porque Claro. ahí hay otra discusión. Se requieren medidas inmediatas para poder enfrentar un fenómeno de la criminalidad. Tú no vas a esperar que esto se resuelva después de 3 o 4 años para recién implementar medidas. Y como te lo voy a repetir, la pena de muerte no intimida ni disuade. En Estados Es Unidos no pasa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y Entonces, existen algunos estados. más bien, antes de embaucarnos en un debate bizantino, estéril, que no tiene ninguna connotación, lo que tiene que hacerse en el país es estructurar una estrategia con objetivos inmediatos o a mediano plazo, porque la percepción que yo tengo es que el fenómeno de la criminalidad en el entorno de esta solicitud de retiro del sistema interamericano tiene también un sentido político electoral. Estamos a puertas de unas próximas elecciones Exacto. que van a ser trascendentes, y todas estas grandes decisiones o propuestas tienen un sentido electoral. No me Y queda una duda. cosa es el sentido electoral y otra cosa es lo que acontece en la realidad. La ciudadanía pide acciones inmediatas, ¿no?, respecto a qué cosa es lo que se debe hacer para por lo menos Calmar un poco, controlar. ¿no? Claro, de No digamos acuerdo. que va a desaparecer, pero sí establecer ciertos mecanismos para neutralizar Exacto. y fortalecer la seguridad ciudadana. Gracias, doctor Lamas Poncho, por habernos Bien. acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Clarísimo respecto a la situación de Ollanta Humala y esta propuesta de renovación popular.